¿Has notado que a menudo, cuanto más te esfuerzas por tener el control total de tu vida, más parece que todo se sale de tus manos? ¿Y no te ocurre que, a medida que intentas solucionar cada problema con tus propias fuerzas, te sientes cada vez más agotado y abrumado por la frustración? Ahora, ¿qué pasaría si te dijera que esa pesada carga que llevas en tu espíritu no es algo que se te haya destinado a sobrellevar en soledad? ¿Y qué tal si te revelara que existe un profundo secreto espiritual, un poder auténtico e invisible, pero infinitamente superior a cualquier adversidad, que se pone en marcha justo en el momento en que decides liberar el control y depositarlo todo, sin reservas, en las manos de Dios? ¿Te atreverías a dejar de luchar por tu cuenta? ¿Podrías atreverte a confiar incluso en los momentos en que todo parece estar saliendo mal? Porque lo que estás a punto de descubrir en este mensaje no es una simple metáfora, ni una frase inspiradora para decorar una pared. Es de hecho una verdad eterna. Poner todo en manos de Dios no es un acto de rendición pasiva, sino una enérgica declaración de batalla contra la ansiedad, contra el miedo y contra esa compulsiva necesidad de tener dominio sobre cada aspecto de tu existencia. Muchos asumen que confiar en Dios es solo un sentimiento o una frase hecha, pero en esa entrega se esconde un misterio, un principio espiritual que tiene el poder de transformar por completo las realidades. Es como si, al vaciar tus propias manos, Él tuviera la oportunidad de llenarlas con lo que verdaderamente necesitas. Y si la respuesta que has buscado durante años se encuentra al otro lado de tu propia rendición, hoy vamos a sumergirnos en ese tema. Vamos a explorar verso a verso, historia tras historia, cómo hombres y mujeres en la Biblia entregaron por completo sus vidas a Dios y presenciaron cómo lo imposible se convertía en un testimonio viviente. Analizaremos de qué manera tú también puedes experimentar esa misma transformación, porque si Dios lo hizo en el pasado, tiene el mismo poder para hacerlo contigo hoy. Detente a reflexionar por un momento. ¿Cuántas veces has intentado arreglar tu vida por tu cuenta? ¿Cuántas decisiones apresuradas has tomado por miedo, por impaciencia o por no saber esperar en el tiempo de Dios? ¿Y cuántas de esas decisiones te han traído más dolor que soluciones? No es casualidad que estés viendo este video en este momento. Hay una razón divina. Dios está buscando la manera de hablarte. Y si te quedas hasta el final, estoy convencido de que recibirás una palabra que marcará un antes y un después en tu camino espiritual. Sin embargo, para que eso ocurra, debes concederte un momento de quietud interior, un momento de fe, un instante en el que le digas a Dios: aquí estoy, háblame. Hoy no solo descubrirás el verdadero valor de soltar, sino también el inmenso poder que se desata cuando lo haces. Comprenderás que dejarlo todo en las manos de Dios no es el punto final de tu historia, sino el inicio de su intervención divina. Antes de emprender este viaje espiritual juntos, quiero invitarte a escribir en los comentarios la siguiente frase: paz en Cristo. Hazlo como un acto de fe. Es un gesto sencillo, pero con un gran poder. Una manera de declarar que estás listo para recibir esa paz y que te comprometes con este estudio bíblico. Además, al darle me gusta a este video, estás contribuyendo a que este mensaje llegue a más personas que, al igual que tú, buscan una señal del cielo. No llegaste aquí por accidente, así que dale me gusta ahora mismo. Y si aún no te has suscrito, hazlo también, porque muchos hermanos y hermanas en la fe utilizan este canal como un verdadero refugio espiritual. Algunos viven en lugares donde no hay una iglesia cercana, otros atraviesan crisis y no tienen a quién recurrir. Al suscribirte, te conviertes en parte de un ministerio que les brinda compañía. Estás sosteniendo una antorcha en medio de la oscuridad. Piensa en esto por un momento. Cada me gusta, cada comentario, cada nueva suscripción es una semilla de fe que estás sembrando en un terreno fértil. Y si estás aquí hoy, es porque Dios te está llamando a ser parte activa de esta comunidad espiritual. Te aconsejo no apartarte del video ni por un segundo, porque la penúltima enseñanza de hoy podría contener la clave que libere una bendición
que ha estado dormida en tu vida, una palabra que cambiará la manera en que oras, esperas y vives. Y ahora sí, con el corazón abierto, con el alma sedienta y con la expectativa de quien sabe que Dios aún nos habla, comenzamos este estudio bíblico sobre el poder transformador de depositarlo todo en las manos del Señor. Número 1. El clamor de Ana y la entrega del alma. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, prendei, encontramos una historia profundamente humana y espiritualmente poderosa. La historia de Ana, una mujer estéril, despreciada, incomprendida incluso por su esposo y atormentada por su rival. Ella, sin embargo, es un ejemplo puro de la esencia del tema que nos ha reunido hoy, lo que realmente significa dejarlo todo en las manos de Dios. Ana no tenía ningún tipo de dominio sobre su situación. Su propia biología le confirmaba que no podía concebir, y su entorno social le recordaba constantemente su vacío, mientras su alma derramaba lágrimas en silencio con cada año que pasaba sin obtener una respuesta. Sin embargo, lo que catapultó su historia a la inmortalidad no fue la magnitud de su sufrimiento, sino la acción que tomó en respuesta a él. En lugar de sucumbir ante la desesperación, Ana llevó su pesada carga al único lugar donde realmente podría ser liberada, el altar. ¿Y tú, qué haces con esas cargas invisibles que llevas? ¿A quién le confías esas oraciones que nadie más escucha? ¿Dónde depositas ese dolor que, aunque no se ve, te quema por dentro como un fuego silencioso? La actitud de Ana nos confronta, pues no fue una mujer que exigió o manipuló. No se dedicó a buscar soluciones humanas, ni a señalar culpables externos. En cambio, se arrodilló, lloró con profunda amargura ante el Señor, y en una oración que más que una petición formal, era un desahogo total, realizó algo que muy pocos se atreven a hacer. Le entregó a Dios aquello que más anhelaba, incluso antes de que lo hubiera recibido. Le prometió que si le daba un hijo, se lo devolvería. En otras palabras, Ana renunció al control incluso antes de tener el milagro en sus manos. No pidió para aferrarse, sino que pidió para rendir. No oró para alcanzar una gloria personal, sino para entregar su deseo al propósito divino. Y ese es el punto medular de esta sección. Cuando tu entrega es verdadera, tu petición se eleva a la categoría de un acto de adoración. Imagina esto por un momento. Una madre orando por un hijo con la decisión previa de devolvérselo a Dios es comparable a un agricultor que ruega por semillas sabiendo de antemano que no se las comerá, sino que las sembrará para que den fruto. Esa es la clase de fe que puede abrir los cielos. Muchos de nosotros oramos con una lista de expectativas, pero no con una verdadera rendición. Queremos que Dios actúe, pero únicamente bajo nuestras propias condiciones. Y cuando eso no sucede, nos asaltan las dudas, nos frustramos o incluso nos distanciamos de Él. Pero Ana no necesitó ver el milagro para actuar con fe. Su decisión fue tomada mucho antes de que se cumpliera la promesa. Esa es, en esencia, la verdadera naturaleza de dejarlo todo en manos de Dios, soltar antes de ver. Hay un detalle poderoso en el relato. Después de haber orado y conversado con el sacerdote Elí, la escritura narra que Ana siguió su camino, comió y su rostro ya no mostró más tristeza. Aún no había recibido lo que pedía, pero ya había encontrado el descanso en su corazón, porque aquel que entrega de verdad, confía de verdad. ¿Puedes tú hoy hacer lo mismo? ¿Puedes marcharte en paz, aunque la respuesta todavía no haya llegado? Puedes comer tranquilamente incluso si el milagro no ha tocado a tu puerta, y puedes sonreír porque el asunto ya no está en tus manos, sino en las de tu Creador del universo. Esto es más que un simple ejemplo bíblico. Es una invitación muy práctica. Hoy, en medio de tu lucha, de tu incertidumbre, de tus ruegos que parecen no tener respuesta, el Señor te está diciendo, entrégamelo todo, no cuando ya esté solucionado. No cuando veas la salida, sino ahora mismo, tal como estás. Porque la fe que realmente impacta el cielo no es la que espera ver para creer, sino la que cree lo suficiente como para soltar.
Ana finalmente recibió a Samuel, el hijo que se convertiría en uno de los profetas más grandes de Israel. Pero más allá del regalo, recibió una profunda transformación. Su alma fue sanada, su dignidad restaurada, y su historia quedó registrada en la Biblia, para recordarnos esta verdad. Los que entregan con fe, reciben con propósito. Quizás no entiendas por qué algunas cosas todavía no han cambiado. Tal vez te preguntas por qué Dios ha tardado tanto, o por qué parece que guarda silencio mientras tú clamas. Pero recuerda, a veces lo que Dios está esperando no es que insistas más, sino que sueltes más. A veces el cielo se mueve no cuando pides con fuerza, sino cuando confías con paz. Tal como Ana encontró el poder en una entrega sincera, tú también puedes hacerlo. No necesitas una fórmula complicada ni una fe perfecta. Solo un corazón dispuesto a decir: Señor, lo dejo en tus manos. Incluso si duele, incluso si no lo entiendo, incluso si parece que todo se desmorona. Confío en que tú haces nuevas todas las cosas, porque cuando lo haces, el milagro ya ha comenzado, aunque aún no lo puedas ver. Número 2. Abraham, el altar y la renuncia que activa promesas. Abraham no solo es conocido como el padre de la fe por haber creído en una promesa imposible, es reconocido por algo mucho más profundo: haber estado dispuesto a entregarlo todo, incluso a su propio hijo, sin tener garantía visible de que Dios intervendría a tiempo. En ese altar del monte Moria se representa una de las pruebas más intensas de lo que significa verdaderamente dejar todo en las manos de Dios. Imagina ese momento. Abraham ya había esperado durante décadas para que Isaac naciera. Había pasado por el silencio, la impaciencia, el error con Agar, y la larga noche de no entender cómo Dios cumpliría su palabra. Y cuando por fin el milagro estaba en sus brazos, Dios le pide algo impensable: entrégamelo. ¿Cómo reaccionarías si se te pidiera lo más preciado que tienes? ¿Serías capaz de confiar en que Él tiene un propósito superior, aun cuando no parece tener ningún sentido? ¿Podrías subir esa montaña como Abraham, sin saber cómo descenderás con Isaac? Lo que muchos no logran comprender es que este no es solo un relato histórico, es una radiografía del corazón humano, porque todos en algún momento de nuestras vidas subimos nuestro propio monte Moriah. Todos nos encontramos frente a encrucijadas, donde la razón choca con la fe, donde los sentimientos se enfrentan a la espiritualidad, y donde el apego a lo que amamos nos incita a desobedecer a quien nos ama más que nadie. La Escritura nos dice que Abraham no dudó, sino que se levantó al amanecer del día siguiente. No le pidió consejo a Sara, no cuestionó el plan, ni solicitó señales. Simplemente se levantó y obedeció. Esto no es insensibilidad, es una fe madura, una fe que comprende que Dios no nos quita las cosas con el fin de castigarnos, sino con el propósito de multiplicarlas. Que el mismo Dios que nos da las promesas es el Dios que las pone a prueba, pero nunca con la intención de destruir, sino de llevarnos a una dimensión de confianza aún más profunda. ¿Y sabes qué es lo más extraordinario de esta historia? Que Abraham subió a la montaña con madera, fuego y un cuchillo, pero sin un cordero. Subió sabiendo que algo faltaba, pero con la certeza interna de que Dios proveería. Y en el instante en que levantó su mano para sacrificar a Isaac, el cielo intervino. Un ángel lo detuvo y le mostró algo que siempre había estado allí, pero que solo podía ser visto desde ese punto de obediencia: el carnero atrapado en el zarzal. ¿Cuántas provisiones ha preparado ya Dios para ti que aún no puedes ver porque no has subido al monte de la confianza? ¿Cuántas bendiciones están esperando al otro lado de tu rendición total? Lo que muchos ignoran es que Dios en realidad no anhelaba a Isaac en el altar. Lo que quería era el corazón de Abraham. Deseaba saber si había algo que ocupaba el trono de su alma más que él mismo. Porque la verdadera entrega no se mide por las palabras que pronuncias, sino por lo que estás dispuesto a soltar cuando Dios te lo pide. Y esta enseñanza no es una metáfora lejana, sino una realidad espiritual que muchos viven hoy. Hay personas que han convertido sus logros, sus relaciones, su trabajo, sus planes en su propio Isaac.
Y cuando Dios les pide que los pongan en el altar, no necesariamente para quitárselos, sino para que Él ocupe el lugar central, muchas veces reaccionan con temor, resistencia o justificaciones. Pero escucha esto con suma atención. Todo lo que no estás dispuesto a colocar en el altar se convierte en un obstáculo entre tú y Dios. Y todo lo que sí pones en su altar se transforma en una semilla de bendición. Abraham descendió del monte con Isaac a su lado, pero también con algo más, la activación de una promesa eterna. Fue en ese momento, y no antes, que Dios le dijo: por cuanto no me negaste a tu hijo, tu único, en bendición te bendeciré. No fue al recibir a Isaac de vuelta, sino al estar dispuesto a perderlo por obediencia. Ese es el secreto que muy pocos comprenden. La obediencia puede doler, pero siempre abre puertas que la comodidad jamás podría tocar. Es una llave sagrada, un acceso a lo sobrenatural, una conexión directa con el favor de Dios. Así como Abraham subió aquella montaña en silencio, pero con fe, hoy tú puedes entregarle a Dios lo que más te pesa, lo que más temes perder y lo que más valoras. Y no se trata de deshacerte de ello, sino de reconocer que todo, absolutamente todo, proviene de Él y le pertenece. Tal vez hoy tu altar no sea una montaña en el desierto, sino un rincón en tu propio corazón. Y el cuchillo que debes alzar no es un objeto físico, sino una firme decisión espiritual. La decisión de decir: Señor, esto también te lo entrego. No voy a controlarlo más, no lo voy a retener por miedo. Es tuyo, porque confío en que tú sabes mejor que yo. Y cuando lo hagas, tal vez descubras que el carnero ya está allí, que la provisión que no veías ya te estaba esperando, y que Dios nunca tuvo la intención de quitarte lo que amas, sino de enseñarte a amarlo a Él por encima de todas las cosas. Número 3. Moisés, el desierto y el arte de soltar el control. Moisés no nació para ser un líder, sino para ser un fugitivo de su propio destino. Criado entre los lujos de Egipto, pero con sangre hebrea, su vida estuvo marcada desde el comienzo por la tensión entre lo que era y lo que estaba destinado a ser. Su historia nos enseña que a menudo Dios necesita llevarnos a un desierto para que aprendamos el arte de soltar lo que no podemos controlar. A los 40 años, Moisés creyó que había llegado su momento. Quiso liberar a su pueblo a su manera, con su propia fuerza y estrategia, pero terminó huyendo por un crimen impulsivo y pasó otros 40 años en el anonimato de Madián. 40 años pastoreando ovejas, en soledad, sin liderazgo, sin un púlpito, sin una voz, sin señales. ¿Y cuántos de nosotros nos encontramos en un desierto similar? ¿Cuántos estamos mirando al pasado y pensando que fracasamos, que ya no hay vuelta atrás, que Dios ya no nos puede usar? ¿Cuántas veces interpretamos el silencio de Dios como su abandono, cuando en realidad es parte de su entrenamiento? El desierto para Moisés no fue un castigo, fue un proceso, un taller espiritual en el que Dios le enseñó a depender de Él, a escuchar su voz, a obedecer sin cuestionar, a dejar de ser el príncipe autosuficiente para convertirse en un siervo moldeado. Y allí, justo cuando parecía que todos lo habían olvidado, Dios lo llamó desde una zarza ardiente. Pero fíjate en lo que sucede. Dios le da un mandato claro, que regrese a Egipto para liberar a su pueblo. Y lo primero que Moisés hace es resistirse, dando excusas, mostrando temores e inseguridad. No se sentía preparado. Pero ahí reside el núcleo de esta enseñanza. Dios no busca tu capacidad o tus habilidades, sino tu total disponibilidad. Él no te llama porque te considere fuerte, sino porque desea manifestar su poder a través de tu propia debilidad. ¿Estás dispuesto a regresar a tu Egipto? ¿Te sientes listo para enfrentar aquello que una vez te obligó a huir? Puedes confiar en que no te están enviando solo, sino que caminará contigo, hablará por ti y abrirá las puertas que tú no puedes mover. Una de las escenas más impactantes de esta narrativa es cuando Dios le pregunta a Moisés: ¿qué tienes en la mano? Y él responde con sencillez: una vara. No era una espada, ni un complejo plan de batalla.
era solo un simple palo seco. Pero en el momento en que Moisés lo entregó, en el momento en que obedeció la instrucción divina, esa vara se transformó en el instrumento de milagros. ¿Y tú, qué tienes en tu mano que Dios quiere usar, pero que no has soltado todavía por miedo, por duda o por sentir que es algo insignificante? Moisés dejó de huir cuando finalmente entendió que no se trataba de él. Comprendió que no tenía que controlar cada resultado, ni entender cada paso, ni prever cada obstáculo. Se trataba de simplemente caminar junto a Dios y dejar que Él hiciera lo que era imposible para el hombre. Hoy en día muchos creyentes están agotados, no por la carga que el enemigo les impone, sino por el peso de la necesidad de control. Quieren decidir el cómo, el cuándo y el por qué. Pero el camino de la fe exige rendición. Y esta no es una rendición pasiva, como la de quien se da por vencido, sino una rendición activa, como la de quien elige descansar por completo en las manos de su Creador. No es casualidad que los mayores milagros del Éxodo ocurrieran después de decisiones de obediencia radical. El mar no se abrió mientras Moisés se preguntaba si valía la pena levantar su vara. Se abrió en el momento en que actuó con obediencia. El maná no cayó antes del hambre, y el agua no brotó antes de la sed, porque Dios se mueve en el terreno de la fe, no en el de la lógica humana. ¿Quieres ver cómo las aguas se abren frente a ti? ¿Quieres que el cielo te provea lo que ni siquiera sabes pedir? Entonces tienes que aprender la lección de Moisés. Deja de pensar como príncipe y comienza a vivir como siervo, el que depende, el que espera, el que obedece sin exigir explicaciones. Cuando Moisés finalmente aceptó su llamado, el pueblo de Israel fue liberado. Pero lo que es aún más importante, él mismo fue liberado del peso de intentar hacerlo todo a su manera. Dejó de cargar con lo que no le correspondía y empezó a caminar con aquel que puede abrir caminos en el mar y traer fuego desde el cielo. No necesitas más control, necesitas más confianza. Y tal vez tu desierto no sea un lugar físico, sino uno emocional. Quizás no estás viendo la zarza arder aún, pero eso no significa que Dios no te esté llamando. Él te está preparando, Él te está formando, Él está esperando que sueltes el pasado, sueltes la vergüenza, sueltes esa obsesión por entenderlo todo, y simplemente digas, heme aquí, Señor, usa lo que tengo, haz lo que quieras. Yo confío, y es justo ahí, en ese momento de rendición profunda, donde los milagros comienzan. Número 4. Ester, el silencio de Dios y el valor de la rendición. Ester no nació siendo una reina. Nació como una huérfana sin padres, criada por su primo Mardoqueo en una tierra extranjera. Su historia está marcada por una verdad poderosa, a pesar de que el nombre de Dios no se menciona en ningún versículo del libro de Ester. Su mano está presente en cada escena, en cada giro, en cada decisión. Porque hay momentos en la vida en que Dios no habla, pero actúa. No se manifiesta con grandes truenos, pero te está guiando paso a paso. ¿Alguna vez sentiste que Dios estaba en silencio justo cuando más lo necesitabas? Que tu vida se movía en direcciones que no entendías, y tu oración parecía no tener eco. Si es así, la historia de Ester tiene un mensaje urgente para ti. Cuando ella fue llevada al palacio, no fue por elección propia, no pidió participar en el concurso, no buscaba la fama, ni pensaba en salvar a nadie. Simplemente obedeció, fluyó con los acontecimientos, y a pesar de la incertidumbre, algo en su interior le enseñó a esperar. Porque cuando confías, hasta los escenarios que parecen ajenos, pueden convertirse en plataformas de un gran propósito. El enemigo Amán tramaba la destrucción de todo el pueblo judío, y justo cuando parecía que todo estaba perdido, Mardoqueo le envió a Ester una de las frases más determinantes de toda la Escritura. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Es en ese punto donde todo cambia, porque hasta ese momento, Ester había sido una reina pasiva, prudente y obediente, pero ahora debía decidir si iba a seguir cuidando su posición o si se rendiría a su propósito. Estaba dispuesta a arriesgarlo todo, incluso su vida, para defender lo que era justo. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a moverte por fe,
cuando Dios no da señales? ¿Te atreves a creer que tu historia no es un accidente? ¿Que tus heridas, tus luchas y tus pérdidas tienen un propósito mucho mayor de lo que puedes comprender hoy? Esther decidió actuar, pero no lo hizo de forma precipitada. Primero convocó un ayuno. Se detuvo para buscar dirección. Y ahí está la clave espiritual de este bloque antes de hacer cualquier cosa por tu cuenta. Consulta con el cielo, porque dejarlo todo en manos de Dios no significa quedarte inerte, significa moverte en el tiempo y de la manera en que Él te guía. Ella dijo, entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esa declaración no es un acto de desesperación, sino de rendición. No es fatalismo, sino confianza. Es la voz de una mujer que comprendió que no tenía control sobre el resultado, pero sí sobre su obediencia. ¿Te das cuenta? La entrega no es la ausencia de acción, sino la acción impulsada por la misión de Dios. Es moverse sabiendo que el Creador va adelante, incluso si no puedes escuchar su voz. Esther no tenía una promesa explícita de que sería protegida. No había un ángel que le asegurara que todo saldría bien, pero se presentó de todos modos. Lo que ocurrió a partir de ese momento es una prueba viviente de cómo un poder superior orquesta lo invisible, cuando alguien se atreve a soltar el control. El rey le extendió el cetro, la estrategia de Amán fue expuesta. El pueblo judío fue liberado y una joven huérfana se convirtió en un instrumento de redención para toda una nación. Dios no gritó desde el cielo. No hubo fuego, ni truenos, ni milagros espectaculares. Solo hubo decisiones humanas guiadas por un propósito eterno. Esto nos deja una profunda reflexión. Cuando no puedes rastrear a Dios, aún así puedes confiar en Él, porque su silencio no es su ausencia. A veces se queda callado para que aprendas a escuchar con el corazón. A veces no te responde de la forma que esperas, porque quiere sorprenderte con una puerta que ni siquiera habías considerado. Hoy tal vez estás frente a una decisión difícil. Quizás sientes miedo, inseguridad, y el peso de saber que lo que elijas puede cambiar muchas cosas. Y tal vez Dios parece estar en silencio. Pero escucha esto. Su mano sigue escribiendo tu historia aunque no la veas. El mismo Dios que preparó un trono para Esther está preparando algo para ti. Pero necesitas rendirte, soltar el miedo y dejar de proteger tu posición para abrazar tu misión. Quizás no puedas ver el final del camino. Quizás no entiendas por qué han pasado ciertas cosas. Pero si lo dejas todo en manos de Dios como hizo Esther, descubrirás que tu lugar en esta tierra no es una casualidad. Es un propósito, es un destino, es parte de un plan divino que va más allá de tu lógica y de tus límites humanos. Y es justo ahí, en ese instante donde la historia comienza a transformarse, cuando tú decides confiar, aunque el cielo se mantenga en silencio. Número 5. El joven rico y el apego que impide la entrega. Jesús estaba en camino cuando un joven se le acercó corriendo. Se arrodilló y con una aparente sinceridad le preguntó, «Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?». Era un momento que parecía perfecto, un corazón ansioso por lo espiritual, un encuentro directo con el Salvador y una pregunta que en esencia todos nos hemos formulado en algún momento de la vida. Es en esta escena donde se revela una de las verdades más confrontadoras del Evangelio. No se trata solamente de creer, se trata de soltar. Jesús le respondió en un principio con lo que él ya conocía, los mandamientos. No mates, no robes, no adulteres, honra a tu padre. Y el joven con convicción respondió, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Parecía tener todo bajo control, una conducta moral impecable, buenas intenciones y respeto religioso. Pero el maestro no se fija en las acciones externas, mira directamente al corazón. Y en ese instante, con amor, como dice el texto, le lanzó la verdadera invitación que revelaría lo que aún estaba atado a su alma. Una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Y el joven se fue triste, pues tenía muchas posesiones.
¿Qué fue lo que Jesús le pidió en realidad? No fue la pobreza, fue la libertad. Le pidió que liberara aquello que lo estaba reteniendo. Le pidió que confiara más en el reino de los cielos que en la estabilidad de sus bienes. Le pidió que entregara el control de lo que le daba su identidad. ¿Y tú, qué es eso que te da seguridad, pero que tal vez ya se ha convertido en un ídolo silencioso? ¿Qué estás aferrando con tanta fuerza que ya no puedes recibir lo nuevo que Dios quiere darte? Este encuentro revela que el apego a lo terrenal puede ser el mayor obstáculo para vivir una vida espiritual plena. No importa cuántas normas cumplas ni cuán correcta sea tu conducta, si no estás dispuesto a soltar aquello que ocupa el trono de tu corazón, entonces no estás entregando verdaderamente todo en las manos de Dios. Porque seguir a Jesús no es solo cuestión de creencias, es cuestión de renuncias. Es una caminata en la que debes ir ligero de equipaje, donde la riqueza no es un pecado, pero el apego a ella puede robarte el cielo, y donde las cosas que posees no deben terminar poseyéndote a ti. El joven rico no recibió una condena, recibió una invitación, pero no pudo aceptarla, porque aún creía que el control de su vida residía en su patrimonio, en su estatus y en su propia planificación. Y eso nos deja una enseñanza dolorosa, pero necesaria. Puedes tener todo, y aún así estar vacío. Puedes tener éxito, y aún así estar perdido. Puedes ser moralmente correcto, pero espiritualmente estancado. Jesús no quiere quitarte lo que tienes. Quiere asegurarse de que eso no te lo esté quitando a Él. Mira a tu alrededor, observa tu vida. ¿Hay algo que no estás dispuesto a entregar? Si Dios te lo pidiera, ¿hay algo que si se desmoronara mañana pondría en crisis tu fe? Si la respuesta es afirmativa, entonces no te has rendido por completo. Y el problema no es tener, sino que tu identidad, tu seguridad y tu paz dependan de eso que tienes. Porque cuando dependes de lo que posees, tu fe será tan frágil como tu economía, tu salud o tus relaciones. Jesús quiere llevarte a un nivel superior. No te llama a una vida vacía, sino una vida libre. Libre del miedo a perder, libre de la ansiedad por retener, libre de la angustia de no controlar. Porque cuando sueltas lo que te ata, descubres que Dios ya ha preparado algo mucho más grande de lo que imaginas. El joven rico representa a muchos creyentes en la actualidad, personas que están comprometidas con las apariencias, pero no con la obediencia. Gente que sigue a Jesús a la distancia, pero que no está dispuesta a dejar su barca. Gente que ora, pero no suelta. Y tú no estás aquí hoy para seguir ese camino. Estás aquí porque el Espíritu Santo te está llamando a soltar, a confiar, a vaciarte de lo tuyo para que Él pueda llenarte de lo suyo. Quizás no se trate de vender tus bienes, tal vez se trate de entregar tu orgullo, de soltar tu necesidad de control y tu propia manera de hacer las cosas. Quizás se trate de dar ese paso que has estado posponiendo, porque sabes que te costará algo que valoras en exceso. Pero recuerda siempre esto: nada que le entregues a Dios se pierde. Todo lo que sueltes por amor, Él lo transformará en una herencia eterna. Hoy Él te mira con amor, como miró a ese joven, y te dice con una voz suave pero firme: una cosa te falta. ¿Estás dispuesto a soltarla? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo en mis manos? Porque solo cuando lo haces es que realmente comienzas a vivir. Número 6. El arca de Noé y la obediencia en medio de lo ilógico. Cuando Dios le habló a Noé, no le dio una tarea simple. No le ofreció explicaciones detalladas ni señales visibles de urgencia inminente. Solo le dio una instrucción muy clara: construye un arca. Lo que resultaba tan desconcertante no era solo la inmensa magnitud del proyecto, sino el contexto en el que se le pidió. No había lluvia, no había tormentas ni señales en el cielo. Todo parecía absolutamente normal. Y sin embargo Dios le dijo: actúa. Noé no cuestionó, no pidió pruebas, ni buscó la aprobación de los hombres. Él simplemente obedeció. Y esa palabra, obediencia, es el corazón de este mensaje. Dejarlo todo en manos de Dios implica actuar incluso cuando todo parece ilógico.
Imagina el escenario, un hombre construyendo una embarcación enorme en tierra seca día tras día, cortando madera, diseñando compartimentos y recolectando provisiones, mientras la sociedad a su alrededor lo observaba con burla, desprecio y sospecha. Porque obedecer a Dios muchas veces te hace parecer un loco ante los ojos del mundo, al menos hasta que llega la lluvia. ¿Cuántas veces te has sentido tú como Noé? Has sido obediente a pesar de no ver resultados inmediatos. Te has mantenido firme, aunque todos a tu alrededor duden de tu fe, de tus decisiones y de tu confianza en Dios. La historia de Noé no es solo un relato de juicio. Es una declaración del poder de la confianza radical. Él no tenía un meteorólogo, ni una señal visible. Solo tenía una palabra. Y una palabra de Dios, cuando es recibida con fe, es más que suficiente para iniciar una revolución en tu vida. Noé trabajó durante años, en silencio, bajo el sol, la lluvia y la presión social. Porque confiar en Dios no siempre se siente glorioso. A veces es agotador, a veces es solitario, a veces es doloroso, pero siempre, siempre es seguro. Y cuando finalmente la lluvia llegó, el arca ya estaba lista. La obediencia lo había preparado para lo que otros no esperaban. Mientras el mundo entero corría aterrorizado, Noé y su familia ya estaban bajo refugio, porque el que deja todo en manos de Dios no necesita correr en pánico cuando el caos aparece. Ya vive preparado, ya vive bajo cobertura. ¿Estás tú construyendo tu arca hoy? ¿O estás esperando que llueva para empezar a obedecer? ¿Estás siguiendo la voz de Dios aunque no entiendas la razón detrás de cada una de sus instrucciones? Mucha gente hoy quiere resultados antes de tomar acción, pero la fe auténtica no espera ver para creer. Actúa en obediencia total y sin condiciones. El arca no fue una respuesta rápida a una crisis, sino el fruto de una fe cultivada en lo invisible. Noé no actuó por miedo, sino por confianza, porque sabía que cuando Dios habla, lo que parece absurdo hoy será salvación mañana. Esta historia también nos revela algo más profundo. La obediencia no solo te salva a ti, sino que también salva a los tuyos. La fe de Noé cubrió a su familia. Su decisión de confiar, su trabajo perseverante y su rendición total fue lo que garantizó la preservación de su casa. ¿Estás obedeciendo solo por ti o también por los que vienen detrás de ti? ¿Estás dejando un legado de fe o de duda? La fe auténtica no se hereda, se observa, se contagia. Y Noé fue un testimonio viviente de que cuando un hombre se entrega por completo a la voluntad de Dios, se convierte en refugio para otros. Su obediencia construyó un santuario en medio del juicio. Y eso, hermano, hermana, eso es dejarlo todo en manos de Dios. No necesitas comprenderlo todo, solo necesitas actuar. Cada paso que das en obediencia es un clavo más en tu arca. Cada decisión de fe es una tabla que te sostiene. Cada renuncia por amor a Dios es un martillazo en la construcción de tu salvación. Hoy el Señor te está hablando como le habló a Noé. Quizás no lo haga con truenos ni con fuego, pero su voz está clara. Te está pidiendo que confíes, que construyas, que te prepares, aunque todavía no veas la lluvia. Porque cuando confías en Dios, no esperas a ver la tormenta para creerle. Confías antes, y por eso sobrevives después. Tal vez tu arca no tenga forma de barco, sino de decisiones, de oraciones, de obediencias pequeñas que a los ojos del mundo no parecen gran cosa, pero que en lo invisible están levantando muros de protección espiritual para ti y para los tuyos. Recuerda, el mundo se ríe mientras tú construyes, pero el día en que se cierren las puertas del arca, nadie más reirá, porque la obediencia silenciosa de hoy es la victoria sonora del mañana. No te detengas, sigue construyendo, sigue creyendo, porque el que deja todo en manos de Dios nunca naufraga, siempre flota, aunque el mundo entero se hunda. Número 7. El quebranto de Job y la confianza que sobrevive al dolor. Job no era un hombre común y corriente. La Biblia lo describe como alguien perfecto y recto, temeroso de Dios y alejado del mal. Poseía riquezas, una familia, buena salud y una fe inquebrantable.
pero su historia se vuelve verdaderamente trascendental, no por lo que tuvo, sino por lo que perdió, y aún más por lo que decidió hacer cuando ya no le quedaba nada que proteger. En un solo día Job fue golpeado por una serie de tragedias que harían tambalear la fe del más fuerte. Sus hijos murieron, sus bienes desaparecieron, su salud se derrumbó, y por si fuera poco, sus amigos lo juzgaron, y su esposa le sugirió que maldijera a Dios y muriera. Job quedó solo, sin respuestas, sin consuelo y sin motivos lógicos. Pero aquí está el misterio de esta historia. Aunque Job no entendía lo que estaba ocurriendo, decidió dejarlo todo en manos de Dios. Y esa entrega total, realizada en medio del dolor más profundo que uno puede imaginar, se convirtió en una de las declaraciones de fe más impactantes de toda la Biblia. Él proclamó: Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Entonces, ¿qué haces cuando ya no tienes control sobre absolutamente nada? Cuando tus oraciones no te brindan ningún alivio y tus propios esfuerzos no logran cambiar la situación. Puedes, a pesar de todo, seguir confiando, aunque Dios parezca guardar silencio. Job no recibió explicaciones rápidas. Dios no se apresuró a justificar su sufrimiento. Y eso es un detalle importante. Hay procesos en la vida donde el cielo parece guardar silencio, no porque Dios esté ausente, sino porque está obrando en algo que tus sentidos aún no son capaces de comprender. El sufrimiento de Job no fue un castigo, sino una revelación. Fue la plataforma desde la cual su fe pudo ser elevada a una nueva y más profunda dimensión. Esto se debe a que una fe que solo funciona cuando todo va bien no es fe. Es simplemente comodidad. Pero una fe que sobrevive al quebranto, esa sí es fe genuina. Y no se trata de idealizar el dolor. Job lloró, se lamentó, dudó, preguntó y fue honesto en su angustia. Pero nunca cruzó la línea de renegar de Dios. Jamás transfirió su confianza a otra fuente ni abandonó su altar, aunque estuviera cubierto de ceniza. Hay una imagen profundamente poderosa en esta historia. Job, sentado sobre cenizas, rascando sus llagas y sin recibir respuestas, pero todavía adorando. Esa imagen, en la oscuridad más profunda, grita con más fuerza que miles de sermones. Nos recuerda que adorar cuando duele es la forma más pura de rendición. ¿Estás tú en ese lugar? Hay algo que perdiste y todavía no logras entender por qué. Sientes que has sido fiel, pero la vida te ha dado golpes que a tu parecer no merecías. Entonces, escucha esto con tu alma. Dios no ha terminado contigo. Si hoy te encuentras en las cenizas, no es el final. Es el terreno fértil sobre el cual crecerá algo que no podrías haber conocido sin pasar por el quebranto, ya que las raíces de la fe no crecen en la comodidad, crecen en la profundidad del dolor. Y lo más asombroso es que al final del libro, Dios no solo restaura a Job, sino que le da el doble de todo lo que había perdido. Esto no fue una recompensa por haber aguantado. Fue el fruto de haber confiado cuando todo en su vida le gritaba que se rindiera. El proceso de Job no fue corto, no fue fácil y no fue justo a los ojos humanos, pero sí fue necesario. Porque Dios no estaba solo probando su fe, sino que estaba revelando su gloria a través de ella. Y eso es lo que quizás está ocurriendo contigo ahora mismo. Tal vez piensas que estás siendo castigado, que Dios te ha olvidado, o que tus oraciones no tienen valor, pero nada de eso es verdad. Sí, estás en el horno, pero no estás solo. A veces lo más espiritual que puedes hacer es simplemente quedarte. Quedarte aunque no sientas nada. Quedarte aunque no veas el camino. Quedarte aunque duela. Porque quedarse en fe es dejarlo todo en manos de Dios, incluso cuando no tienes la fuerza para levantar las tuyas propias. Job lo entendió, y tú también puedes. Puedes llorar, puedes gritar, y puedes tener dudas, pero no dejes de confiar, porque el mismo Dios que permitió el proceso es el Dios que vendrá a levantarte con honra y con gloria. No se trata de que salgas igual, se trata de que salgas diferente, más fuerte,
más sabio, más profundo, porque dejarlo todo en manos de Dios no te libra del fuego, pero sí te garantiza que saldrás de él transformado. Hoy, si estás atravesando una pérdida, un luto o una etapa oscura, no lo veas como el final, vívelo como el taller secreto de Dios, donde Él forja a sus guerreros, y mientras todo a tu alrededor parece arder, haz como Job, no sueltes tu fe, no dejes de adorar, porque es en las cenizas donde Dios escribe nuevas promesas. Número 8. El abandono de Jonás y el llamado del pez. Jonás fue un profeta al que Dios llamó para ir a Nínive, una ciudad que era enemiga de su pueblo. Le pidió que llevara un mensaje de arrepentimiento, pero Jonás, en lugar de obedecer, huyó en la dirección completamente opuesta, hacia Tarsis. No quería que Nínive fuera perdonada. Su corazón se había endurecido por el nacionalismo, el orgullo y el juicio. Pensó que podía controlar el plan de Dios, que podía escapar de su voluntad, y que su lógica humana era superior a la divina. Y es en esa huida donde encontramos una de las lecciones más claras de lo que sucede cuando no estás dispuesto a soltar tu propia agenda. Dios no lo dejó ir. Un Dios de amor y de propósito no te permite huir eternamente de tu destino. Y envió una gran tormenta. Los marineros, asustados, buscaron al culpable y lo encontraron en un Jonás dormido y desinteresado. Finalmente Jonás se rinde a la lógica. Les dice que lo echen al mar para que la tormenta cese. Y es en ese momento que un gran pez lo traga. Y lo que ocurrió en el vientre del pez no fue un castigo, sino un taller espiritual. Fue el Getsemaní de Jonás, un lugar oscuro, solitario y sin ningún control humano, diseñado para que no le quedara más alternativa que rendirse por completo. Durante 3 días y 3 noches, Jonás estuvo en un lugar donde no podía huir, donde no podía controlar, donde no tenía nada más que la voluntad de Dios. Y es en ese lugar de absoluta rendición donde finalmente ora. Su oración no fue una exigencia, fue un reconocimiento. Reconoció su error, su orgullo, su necedad y su abandono. Clamó a Dios desde las profundidades, y el Señor escuchó su clamor, porque la oración más poderosa no es la que busca controlar la situación, sino la que suelta la situación para que Dios pueda controlarla. Y después de su oración, el pez lo vomitó en tierra firme, listo para cumplir el propósito que había rechazado. La historia de Jonás es un espejo para muchos de nosotros. Hay personas que hoy se encuentran en un pez emocional, en un lugar oscuro y sin salida, porque no quisieron soltar la mano de su orgullo. Hay quienes huyen de su llamado, de su sanidad, de su perdón. Hay quienes creen que pueden escapar de la voluntad de Dios, pero el Señor en su amor te va a poner en un lugar donde no te quede más alternativa que rendirte, porque te ama demasiado para dejarte seguir huyendo. Y cuando estás en el vientre del pez, no hay nada más que hacer, solo confiar, solo esperar que el mismo Dios que envió el pez es el que te sacará a tierra firme. Quizás hoy tu pez no sea un animal marino, sea una crisis económica, un diagnóstico de salud, una relación rota, una depresión, un fracaso, pero te está llevando a un lugar donde tienes que soltar tu agenda y abrazar la agenda de Dios. A veces la única manera de que Dios nos traiga de vuelta es llevándonos a un lugar donde no podemos ir a ningún otro sitio. Y ahí, justo en ese punto, es donde se libera la verdadera confianza. El camino de regreso de Jonás fue más duro que el de huida. Tuvo que volver sobre sus pasos, ir a una ciudad que odiaba y predicar un mensaje que no quería dar. Pero lo hizo. Lo hizo porque su corazón había sido transformado en la oscuridad. Porque la verdadera paz no está en escapar, sino en obedecer. Y tú hoy, ¿estás dispuesto a dejar que el pez te lleve de vuelta a tu destino? ¿Estás listo para soltar lo que no te deja avanzar? Porque la tormenta no cesará hasta que entregues el control, y la paz no regresará a tu alma hasta que obedezcas. Hoy Dios te está hablando desde el fondo del mar, te está llamando a la obediencia, al perdón, al propósito,
y el pez no te soltará hasta que te rindas, porque te ama demasiado como para dejarte en el camino que te aleja de él. Número 9. El sí de María y la fe que lo transforma todo. Pero un día, un ángel del Señor se hizo presente en su historia con un mensaje que estaba destinado a cambiar el rumbo de toda la humanidad. Has hallado gracia delante de Dios, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. En ese instante, mientras el cielo hacía una propuesta, el alma de María respondió con una de las frases más poderosas de fe y de rendición. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. No pidió garantías, no exigió condiciones, no puso excusas, simplemente entregó su voluntad. Y ese es el centro de este bloque, dejar todo en manos de Dios. Es rendir tu ser para que Él cumpla su propósito en ti, aunque no entiendas cómo ni cuándo. María no tenía un plan para ser madre. Estaba comprometida. Su vida parecía encaminarse por una ruta tradicional, pero la voluntad de Dios lo interrumpió todo, y ella no se resistió. No se preguntó, ¿qué dirá José? ¿Y qué pensará la gente? ¿Cómo me van a juzgar? Su corazón estaba dispuesto a lo eterno, aunque le costara lo inmediato. ¿Estás tú dispuesto a hacer lo mismo? A dejar tus planes cuando un poder superior te llame a algo más grande. A renunciar a tu comodidad cuando el cielo te invite a caminar por rutas que otros no entenderán. María no sabía que su sí la llevaría a huir embarazada a Egipto, a dar a luz en un establo, a criar al Salvador del mundo, a verlo crecer, ser rechazado y colgado en una cruz. Su entrega no le evitó el dolor, pero sí la convirtió en la portadora del mayor milagro que el mundo ha conocido. Porque cuando le dices sí a Dios, no estás firmando un contrato de bienestar, sino que estás abriendo tu alma para que su propósito se encarne en ti. Y ese propósito muchas veces romperá tus estructuras, te pondrá en el blanco de la crítica, y te hará caminar por valles donde otros se detienen, pero también te permitirá ver la gloria de un poder superior de una forma que pocos podrán entender. María representa esa fe pura y silenciosa, que no necesita ser escandalosa para ser eterna. Nunca predicó, nunca hizo milagros, nunca escribió epístolas, pero su simple rendición fue más que suficiente para que Dios hiciera lo imposible a través de ella. Y hoy, tú y yo necesitamos recuperar esa actitud de María, esa humildad que dice, no lo entiendo todo, pero confío en ti. Esa docilidad que responde, no sé cómo vas a hacerlo, pero hágase en mí según tu voluntad. Esa fe que no busca controlar, sino colaborar con lo que un poder superior está diseñando. Porque dejar todo en manos de Dios no siempre se ve como un milagro instantáneo. A veces se ve como 9 meses de espera, viajes incómodos, sospechas sociales y noches sin dormir. Pero al final, lo que nace es vida eterna hecha carne. Y no solo en el vientre de María, sino también en tu interior. Cada vez que decides soltar tu lógica y abrazar la voluntad de Dios, algo divino empieza a formarse en ti. Puede que el mundo no lo note aún, pero el cielo ya lo celebra. Porque cuando alguien entrega su voluntad, Dios entrega su gloria. Recuerda esto. El sí de María no cambió solo su vida, sino que cambió la historia. Y tu rendición también tiene ese poder. Quizás no lo veas hoy. Tal vez no entiendas el alcance de lo que Dios quiere hacer. Pero si confías, si respondes con esa simple frase, hágase en mí según tu palabra, entonces lo sobrenatural empezará a crecer dentro de ti silenciosamente hasta transformarlo todo. Hoy, el cielo también está haciendo una propuesta sobre tu vida. No vendrá con aplausos ni con promesas vacías. Vendrá con el llamado a confiar, a dejar el control, a soltar tu necesidad de entender y a abrazar el misterio de la obediencia. Como María, puedes no tener todas las respuestas, pero si tienes fe, eso es más que suficiente para que un poder superior te use como canal de luz en medio de un mundo que vive en sombras. Rinde tu voluntad, vacía tu agenda y deja que Dios plante en ti algo que aún no imaginas, pero que será eterno. Número 10. La noche de Getsemaní y la rendición que lo cambió todo.
Hemos hablado de Ana, de Abraham, de Moisés, de Esther, de Noé, de Job, de Jonas y del joven rico. Historias de hombres y mujeres que soltaron y vieron lo imposible. Pero hoy quiero llevarte al clímax de esta enseñanza, al momento donde la entrega no es solo un ejemplo, sino la clave para la salvación de la humanidad. Quiero transportarte al lugar más oscuro, al jardín de Getsemaní, en la noche del mayor sufrimiento y de la mayor rendición en la historia. Jesús había compartido la última cena con sus discípulos y se había apartado para orar, plenamente consciente de lo que se avecinaba. Su alma, dice la Escritura, estaba profundamente angustiada, estaba turbado hasta el punto de la muerte. No era un dolor superficial, era el peso de cargar con los pecados del mundo, el peso de la soledad y el peso de una misión que parecía ser abrumadora. Y en ese jardín, entre olivos, el Salvador del mundo se arrodilló, y en la oración más humana y a la vez más poderosa de todas, le dice a su Padre: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa frase, ese instante de rendición, es el punto central de todo lo que hemos estado hablando. En su humanidad, Jesús anhelaba evitar el dolor. El clamor era genuino, el miedo era real, y el peso era insoportable. Pero su fe, su confianza y su rendición eran aún más grandes, y esa entrega total le dio la fuerza necesaria para caminar hacia la cruz. Porque Getsemaní no se trató de evadir el Calvario, sino de prepararse para el Calvario, y eso también es parte de nuestro propio Getsemaní. Tú puedes estar en una situación donde clamas a un poder superior con todo tu ser, deseando que ese cáliz de dolor, de incertidumbre o de crisis sea apartado de ti. Y eso es válido, es humano, es normal, pero la verdadera victoria no es cuando el cáliz se va, sino cuando tu corazón se fortalece para beber de él, para que en medio de la adversidad puedas decir: aunque no entiendo, aunque me duele, aunque mi alma está angustiada, que se haga no mi voluntad, sino la tuya. En el jardín un ángel vino a fortalecerlo. No lo libró del proceso, pero le dio la fuerza para enfrentarlo. Y eso también es parte de lo que un poder superior hace contigo. No evita el proceso, te forma en él. No te quita la cruz, te fortalece para cargarla. Y esa fuerza es la que te permitirá salir del valle más firme. ¿Te das cuenta de la paradoja? Jesús no salió de Getsemaní más liviano. Salió más firme. No se rindió ante el miedo, se rindió ante el propósito. Y eso le dio la capacidad de caminar hacia lo que parecía su derrota, pero que en realidad era la victoria más grande de la historia. Porque cuando te rindes de verdad, ya nada puede dominarte. El miedo pierde su poder, la incertidumbre se apaga, tu alma se alinea con el cielo, y la voluntad humana se subordina al propósito divino. Hoy, un poder superior te está invitando a tu propio Getsemaní. No para destruirte, sino para revelarte, para que descubras que hay una fuerza espiritual que solo nace cuando te arrodillas y dices: no mi plan, no mi lógica, no mi deseo, sino lo que tú quieras, Señor. Y eso no es perder, eso es ganar. Es liberar tu alma del peso de controlar, de planear y de sostener lo insostenible. Es dejar que el Padre tome el timón de tu historia y que tú simplemente sigas su voz paso a paso con los ojos cerrados, pero con el corazón despierto. Porque cuando haces eso, puede que el dolor no desaparezca de inmediato, pero experimentarás algo mucho mayor, una paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz del que ha soltado el mundo y ha sido abrazado por el cielo.